Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jaime Velázquez Melgarejo. Soy juez primero mercantil del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl y el día de hoy voy a compartir con ustedes algunos tópicos sobre las disposiciones generales en relación a las audiencias en el juicio oral civil, que es el módulo que me fue asignado y del cual estaremos abordando a lo largo de esta sesión. Agradezco desde luego la distinción que el Consejo de la Judicatura me ha brindado para impartir esta sesión y desde luego al director de la Escuela Judicial por tal distinción. Bueno, vamos a tocar precisamente el tema que he señalado y para tal efecto voy a compartirles una presentación con el objeto de que se vayan guiando en relación precisamente a los tópicos que nos ocupan. Bien, voy a compartirles pantalla. Este es el tema que vamos a abordar y por tal razón, pues únicamente haré una mención de algunas de las generalidades que durante las audiencias se pueden presentar y algunas cuestiones de tipo práctico o también del entendimiento jurisprudencial que debemos de tener sobre diversas instituciones o formas de proceder durante las audiencias y que desde luego nuestros tribunales que están facultados para emitir jurisprudencia ya se han pronunciado al respecto. En principio voy a hablar de las reglas generales y después voy a abordar ya propiamente los principios que van a regir en las audiencias para finalizar con las audiencias preliminar y de juicio que se contemplan en el juicio oral civil y algún otro tópico relevante. Bueno, algunas de las cuestiones que nosotros vamos a observar durante el desarrollo de las audiencias preliminar y de juicio o de alguna otra que se deba generar, por ejemplo, con motivo de alguna tramitación de un incidente, pues es en principio que, por regla general, estas audiencias serán públicas y van a ser presididas por el juez. Desde luego que esto tiene vinculación, por un lado, con los principios que rigen el juicio en sí y los principios propios de cada una de las audiencias. Y además estas audiencias se van a desarrollar en forma oral. Nosotros vamos a ver que hay una etapa previa que se lleva a cabo en forma escrita, que es precisamente la etapa de fijación de la litis, que en el Código Nacional se denomina como etapa postulatoria, y después vamos a tener una etapa que el propio código establece como sistema de audiencias, en el cual va a predominar a lo largo de todas estas etapas del sistema de audiencias la oralidad. Bueno, ¿qué va a pasar en una audiencia en cuanto a la intervención del secretario judicial? Pues va a llevar a cabo aquellos actos que normalmente realiza. En principio, va a establecer cuál es el medio de registro de la audiencia, va a llevar a cabo la fecha y lugar en que ésta se desarrolla, quiénes son las partes del juicio, va a identificar el número de expediente, desde luego permitirá que entren a la audiencia las partes interesadas y también determinará qué público asistente podrá permanecer. Desde luego, una vez también que el juez se incorpore, va a pronunciarse respecto a esta situación de quienes pueden permanecer en la audiencia si ello es necesario. El secretario judicial también llevará a cabo la protesta de ley y finalmente pues levantará el acta mínima al final de la audiencia correspondiente, como también lo veremos. En el Código Nacional se establece propiamente que estas audiencias que se verifiquen en el juicio oral civil pueden celebrarse tanto presencial o virtualmente. Inclusive hay un capítulo en el cual se establecen las reglas que son aplicables para aquellas audiencias que virtualmente podamos realizar y bueno, establece la posibilidad que cualquiera de las audiencias contempladas en el Código Nacional puedan verificarse de esta forma, cumpliendo ciertos requisitos, ¿no? Entonces, de alguna forma lo que previó el legislador es establecer esta alternativa de que las audiencias se lleven a cabo tanto presencial
o virtualmente, de acuerdo, desde luego, a la naturaleza del juicio, con la finalidad de que la tecnología sea un aspecto relevante en el desarrollo de este tipo de contiendas. También, como otra generalidad, bueno, se establecen una serie de facultades disciplinarias que son conferidas al órgano jurisdiccional, todo ello para mantener el orden durante las audiencias, en este caso durante el debate, y evitar algunas cuestiones como faltas de respeto, falta al decoro o a la probidad, y evitar digresiones precisamente en el desarrollo de la audiencia, y para eso establece una serie de correcciones disciplinarias que van desde una amonestación hasta el arresto hasta por 36 horas. Desde luego que aquí lo que hay que establecer, bueno, es que estas correcciones disciplinarias, sobre todo cuando se trata de la expulsión y el arresto, tienen que ver con una cuestión de que no es posible llevar a cabo en forma ordenada la audiencia, en virtud de que se realizan actos que impiden, inclusive hasta en forma violenta, llevar a cabo su desarrollo. Entonces, en esa medida, el juez establece que estas correcciones disciplinarias sean aplicadas no solamente a las partes que intervienen o a sus abogados, sino también a quienes, como personas asistentes a dicha audiencia, pues pueden cometer esta serie de faltas que en algún caso puedan llevar a cabo que haya desorden durante el debate y las audiencias correspondientes. ¿Qué es la parte interesante que incorpora el Código Nacional en cuanto a la imposición de una corrección disciplinaria? Bueno, que aquella persona que haya cometido la falta puede solicitar que sea oída en justicia por parte del órgano jurisdiccional. Esto con la finalidad de que en una audiencia que se va a celebrar dentro de 5 días se le escuche en torno a la falta cometida, y en este caso el juez puede confirmar o atenuar o inclusive dejar sin efecto la corrección disciplinaria impuesta. Este es un aspecto novedoso, como yo le indicaba. También nosotros ya sabemos que en caso de que la conducta realizada por alguna de las partes o personas extrañas a la audiencia, pero que comparezcan a presenciarla, cometan algún delito, pues se dará la intervención a la gente del Ministerio Público. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que, conforme a las reglas del Código Nacional, las partes están obligadas a asistir a las audiencias, ya sea por sí o a través de persona representante autorizada con facultades para convenir. Aquí es de destacarse que esta persona representante autorizada, pues, es aquel profesional del derecho que es autorizada por una de las partes para el efecto de que asuma su representación en el juicio. Esta es una figura más o menos como aquella que se contempla en la ley de amparo, en donde se concede esta representación a los abogados o licenciados en derecho para que durante la sustanciación del juicio cuiden y realicen los actos tendientes a proteger los intereses de quien los haya autorizado. Y aquí lo importante como abogado o como licenciado en Derecho es saber que en caso de inasistencia a una audiencia, desde luego en forma injustificada, serán acreedores a una multa que puede ser hasta de 100 unidades de medida y actualización si es que no comparece a la audiencia. En este supuesto podemos ver que ya las legislaciones en algunos casos imponen una obligación para asistir a las audiencias con una sanción económica, como puede ser el caso del Código de Comercio, pero esa sanción va dirigida a la parte interesada. Aquí no. Aquí la sanción va dirigida a la persona representante autorizada, quien en todo caso deberá comparecer a las audiencias, y en caso de que no comparezca, bueno, esto va a provocar un diferimiento de la audiencia, pero hay una excepción en el caso de que estemos en la audiencia de juicio y no comparezca persona representante autorizada. Obviamente, quien debe asistir a la parte correspondiente. Pues en ese supuesto, si solo se trata de desahogar documental, instrumental o presuncional, no va a haber lugar al diferimiento. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esta cuestión.
porque en las audiencias que se verifiquen en el juicio siempre deberá estar asistida las partes por una persona representante autorizada. Sí, esto significa también que puede comparecer tanto la parte interesada con su persona representante autorizada o solo la parte representada autorizada, quien ante su inasistencia, como lo he dicho, se va acreedor a acreedor a una sanción. Puede suceder que una misma parte eh, designe diversas personas representantes autorizadas. En este supuesto, se tendrá la obligación de establecer quién de ellos fungirá como abogado patrono para que comparezca a las audiencias que se deriven del juicio correspondiente y, en su caso, el sustituto de ese abogado patrono. Desde luego, estas personas que quedarán como abogado patrono y sustituto quedan sujetos a las mismas responsabilidades que establece el Código Nacional si no asisten a las audiencias, que como ya lo he señalado, es precisamente que se les imponga una sanción pecuniaria hasta por 100 unidades de medida y actualización. En el caso del litisconsorcio, ya sea activo o pasivo, que nosotros sabemos que el litisconsorcio es cuando una misma parte se conforma de diversas personas, en este supuesto tendrán la obligación de designar un representante común. En la inteligencia, bueno, que el propio Código Nacional señala que todos los interesados pueden comparecer a las audiencias, pero también este representante común podrá comparecer precisamente para defender los intereses de esa representación común asumida en el litisconsorcio correspondiente, pero también la persona representante autorizada que se designe. En este caso, a diferencia de lo que la mayoría de las legislaciones procesales establecen, sí se puede conferir al representante común facultades para transigir. Entonces, es un aspecto que también nosotros podremos plantear desde un inicio para que, si así lo estima la parte interesada que esté integrada por diversas personas, bueno, en este caso, designe un representante común quien podrá tener además facultades para transigir y llevar a cabo un convenio en el momento oportuno. Otro de los aspectos relevantes es que haya una defensa pública especializada en niñas, niñas y adolescentes. También para personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Eh, Aquí, como podemos ver, bueno, se habla de una serie de personas que pertenecen a grupos que se ha estimado que son vulnerables por sus propias características, porque ha habido una desigualdad estructural y respecto de la cual la Corte ya ha hecho todo un andamiaje en materia jurisprudencial de cómo la autoridad debe de actuar en el caso de estas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya sea por sus propias características o bien por esa desigualdad estructural a la que he hecho referencia. En este caso, bueno, pues la defensa pública quiere decir que los defensores públicos, las instituciones que tengan a bien tener esta obligación de proporcionar una defensa pública, tenga que ser con este tinte especializado. Bueno, estas son algunas de las reglas generales de las audiencias que inicialmente debemos de conocer, pero habrá otras que vamos a ver a continuación. A diferencia de otro tipo de procedimientos en materia del orden civil de carácter dispositivo, aquí el Código Nacional establece que son las partes y los terceros quienes se van a identificar, ¿no? Además de que van a rendir protesta. Pero esto significa que el juez, al momento de que una vez que se incorpore a la audiencia y desde luego después de que de que el secretario de acuerdos o la persona secretaria de acuerdos haya dado los datos de inicio de la audiencia, el juez le va a pedir a las partes que se identifiquen. Entonces, esto le va a permitir, como se hace en los sistemas acusatorio adversarial en materia penal,
que el juez vaya identificando cada una de las partes para saber con quién se está dirigiendo, pero entonces ahora será obligación de las partes identificarse. Otras de las cuestiones es que cuando ya estamos en la audiencia de juicio se va a establecer un orden para desahogar las pruebas, esto conforme a los acuerdos probatorios que en su momento las partes lleven a cabo. Pero aquí lo interesante es que el propio código establece que aquí se tendrán facultades para preguntar sin romper con la contradicción. Y aquí es importante que nosotros identifiquemos que a lo largo de todo el Código Nacional, en particular por lo que toca a los procesos orales civiles, en este caso entendemos que inicialmente se trata de derechos que son de tipo particular, pues entendemos que debe haber un equilibrio procesal. Y entonces, cuando llevamos a cabo estas facultades, que en realidad tienen que ver también con la facultad de dirección del proceso y la facultad indagatoria en materia probatoria, debemos de alguna forma vigilar que no se rompa con el principio de contradicción, que nosotros sabemos también es uno de los principios que rigen no solamente para el proceso, sino también en la cuestión de la recepción de pruebas. Nosotros conocemos el principio de contradicción en materia probatoria como aquella facultad que tienen las partes para intervenir en el desahogo de las pruebas ofertadas por su antagonista, ¿no? De tal suerte que en este principio de contradicción lo que permite de alguna forma es tratar de menguar la eficacia demostrativa de los medios de convicción propuestos por la parte contraria a través de algunas figuras que la propia legislación va a establecer. Esto es, este principio de contradicción en materia probatoria se lleva a cabo y se desarrolla desde el propio ámbito de la norma. Por poner un ejemplo, cuando nosotros llevamos a cabo cuestionamiento de los testigos de la parte contraria, lo que estamos haciendo es ejercer precisamente ese principio de contradicción. Cuando realizamos una objeción de documentos, precisamente materializamos el principio de contradicción. Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere aquí el Código Nacional? Pues que no rompamos con ese principio de contradicción, que aun y cuando el juez puede intervenir, por ejemplo, al interrogar a los testigos, solamente lo puede hacer para efectos aclaratorios. Entonces, ahí, sin romper esa igualdad procesal y la contradicción, deberemos de tener mucho cuidado. Desde luego que esta regla pues no aplicaría para la materia familiar, en la que desde luego la facultad que tienen los jueces en materia de recepción de pruebas es amplia en consideración a los principios que rigen en ese tipo de controversias, como interés superior de niñas, niños y adolescentes y algunos otros que desde luego debemos de observar. Eh, otros de los tópicos que establece es que el juez o el titular de la función jurisdiccional, porque habrá que recordar que estas audiencias también pueden en su momento llevarse en la etapa de segunda instancia, precisamente cuando se ofrece una prueba con carácter de superveniente, que también le van a ser aplicables estas reglas. Bueno, aquí establece que va a dirigir el debate y va a limitar el uso de la palabra. ¿Qué significa esto? Bueno, en pocas palabras diríamos que en el caso de los juicios orales civiles, por regla general, la litis es cerrada, ¿no? Esto significa que pues, una vez que se lleva a cabo la etapa postulatoria, ya tenemos establecidas las posiciones de las partes, ¿no? ¿Cuál es la acción y cuál es la excepción o defensas que se están planteando? ¿Cuáles son los hechos que fueron establecidos como causa de pedir por parte del actor y cuáles fueron los hechos impeditivos, modificativos o extintivos de la acción correspondiente? Entonces ahí nosotros ya fijamos propiamente la materia del debate en el juicio. Y entonces el juez habrá de tener en cuenta precisamente este límite, ¿no? Establecer o encerrar en límites precisos la discusión jurídica para que los aspectos que se desarrollen en la audiencia no se desvíen hacia cuestiones no pertinentes o que no forman parte del debate. Y para ese efecto se establece la facultad de limitar el uso excesivo de la palabra.
Esto es que si alguna de las partes está haciendo uso abusivo del derecho del uso de la palabra en forma injustificada, además, durante el desarrollo de la audiencia, el juez podrá, desde luego, limitarle ese uso. Entonces, por eso será muy importante que nosotros establezcamos esta dirección de debate, de moderar la discusión dentro de esos límites que ha quedado precisado en la etapa postulatoria, pues se haga precisamente dentro de ese margen. Eh, Alguna otra regla es precisamente que en este tipo de audiencias, la parte que llegue tarde se puede incorporar en cualquier momento en que llegue a la audiencia. Y aquí nada más habrá que tener claro que si se incorpora tardíamente, bueno, por un lado, pues las fases que ya se hayan desarrollado, los actos procesales que ya se hayan desarrollado, pues quedarán precluidos los derechos que pudo haber ejercitado, esto sin necesidad de acuse de rebeldía. Y por otro, pues que la propia legislación establece que esta incorporación tardía no limita el derecho que se tiene a acudir a un mecanismo alternativo para llevar a cabo la solución de la controversia, como es la conciliación. Por lo tanto, pues si estamos en una fase donde ya se ha superado la etapa de conciliación que se prevé en la audiencia preliminar, nada impide que en ese momento las partes puedan solicitarle al juez que les permita llevar a cabo pláticas conciliatorias con la finalidad de llegar a un convenio y concluir la diligencia, o bien el propio órgano jurisdiccional invitarlos a llevar a cabo esa conciliación, aun y cuando se haya superado la fase correspondiente. Bueno, desde luego que esto es acorde a lo que establece el artículo 7 de la Constitución, en donde se establece como un derecho fundamental de quienes contienden en juicio poder llevar a cabo esta conciliación con la finalidad de dar por concluida una controversia. ¿Qué hay que tener claridad? Bueno, que esta parte de la conciliación solamente es factible si se trata de derechos disponibles. ¿Sí? Entonces, cuando se trate de cuestiones que son intransigibles, o bien de violencia familiar, que en el caso de la materia familiar, no es posible llevar a cabo la conciliación, entonces no tendría sentido conciliar. Aquí un ejemplo que me viene a la mente en cuanto a qué no podríamos conciliar porque requerimos tal vez de la declaración forzosa de una autoridad judicial, para que se genere el efecto, pues es una nulidad de un acto jurídico. En este caso, pues al requerirse declaración de autoridad judicial, tal vez si la pretensión principal es la nulidad, pues sería complicado llevar a cabo, o más bien no estaríamos en condiciones de llevar a cabo la conciliación para esos efectos. A lo mejor alguna cuestión accesoria probablemente sería factible, pero en principio, si tenemos una pretensión que requiere declaración judicial y por lo tanto se trata de un derecho disponible, en este sentido no podríamos llevar a cabo la conciliación. También se impone la obligación a la autoridad judicial de establecer con claridad el inicio y conclusión de cada una de las etapas. Bueno, aunque no se diga en términos sacramentales, se inicia la etapa, se concluye la etapa, pues sí será importante que el juez en todo caso establezca cuál es la etapa que está abordando y si la da por clausurada, o si está finalizado o no se puede llevar a cabo dándosela por lo tanto dándose por finalizada, lo irá desarrollando de esa manera. ¿Por qué lo hace de esta forma? En virtud de que, como ustedes saben, aquí va a operar un principio de preclusión en el cual una vez superadas las etapas correspondientes, con excepción de la conciliación como ya lo vimos, bueno, quedarán perdidos los derechos que las partes pudieron haber ejercitado durante el desarrollo de la fase correspondiente. Por eso es que el juez va a ir determinando, o la autoridad judicial va a ir determinando, la persona juzgadora, el inicio y la conclusión de cada una de esas etapas. Eh, Se van a poder decretar recesos y, en su caso, suspender o diferir la audiencia.
Bueno, es importante aquí considerar, por un lado, que la suspensión y el diferimiento de la audiencia se va a dar solamente en los casos que la ley prevé, ¿no? Que ya lo veremos más adelante. Y en cuanto a los recesos, estos pueden ser decretados a instancia de parte, siempre y cuando no implique un retardo injustificado en el desarrollo de la audiencia, para que se esté entorpeciendo que se desarrolle la audiencia, o bien porque el juez así lo estime necesario. Y estos recesos, pues bueno, pueden servir por un lado precisamente, por ejemplo, en el caso de la etapa conciliatoria, inclusive establece ahí de manera expresa el Código Nacional que se puede decretar un receso para que las partes lleven a cabo pláticas conciliatorias. Pero también los recesos sirven para el caso del órgano jurisdiccional en el supuesto de que se les presente alguna petición en el cual tal vez tengan alguna inquietud, alguna duda de cómo deberán resolverla o que necesiten consultar alguna jurisprudencia. Entonces, en ese supuesto, lo conducente o lo más apropiado, pues será decretar el receso y una vez que concluya reintegrado a la audiencia, dar respuesta a esa petición ya debidamente fundada y motivada la decisión. Entonces, para eso sirven los recesos. En el caso de las audiencias orales o para tener una cuestión de carácter urgente que no puede esperar que esté vinculada con algún otro proceso. Otra directriz es que las resoluciones que se pronuncian en las audiencias pues quedan notificadas a las partes. Aquí es importante entender que ya tenemos antecedente por parte de la primera sala eh, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde ha dicho que, bueno, esta disposición que establece que todas las resoluciones que se pronuncien en la audiencia quedan notificadas a las partes, pues es acorde al debido proceso, no vulnera ningún derecho fundamental y pues precisamente porque está fundada en, digamos, en un interés genuino, apropiado, un interés que es propio de esta clase de procesos, que es la celeridad, ¿no? La celeridad del asunto para resolverlo y que desde luego pues es acorde al artículo 17 de la Constitución. Entonces, este tema de las resoluciones pues ya quedará, o ya hay un criterio al respecto que establece que pues sí guarda o sí se debe de entender como constitucional al respecto. Eh, Al concluir la audiencia, se va a levantar un acta mínima. Bueno, en esa acta, adicionalmente de que se van a colocar los datos de identificación del juicio, desde luego la fecha y la hora en que se celebró, los intervenientes, establece como un requisito mínimo que se señale cuáles fueron esos actos procesales que se desarrollaron en la audiencia. Aquí es importante considerar que solamente es una enumeración de los actos que se verificaron. No que llevemos a cabo el vaciado de la totalidad de los actos que realizamos, ¿no? O la transcripción. Eso no es necesario, inclusive el propio Código Nacional establece que es innecesaria la transcripción. Entonces, esta relatoría sucinta del desarrollo de la audiencia es establecer cómo se fueron verificando la misma, ¿no? Sin que se llegue al extremo de transcribir la audiencia o de establecer todos, todos los pronunciamientos en forma precisa o exhaustiva, pues no es necesario. Por ejemplo, lo que sí hace una excepción el Código Nacional es que cuando se lleve a cabo la resolución de excepciones de carácter procesal o cuestiones de carácter incidental, se van a asentar los puntos resolutivos. Pero pues todo lo demás o sea, toda la parte considerativa o la consideración que el juez tenga para resolver estas cuestiones no quedan asentadas, sino únicamente la parte resolutiva. Y por otro lado, bueno, aquí establece la firma de la autoridad judicial como la única que se va a recabar en las audiencias. Em, Al finalizar las audiencias, si es que la persona representante autorizada no hubiera asistido,
se va a dictar un proveído de ejecución para hacerle efectiva, desde luego, la multa a que se hizo acreedor por su inasistencia. Entonces, este es un pronunciamiento o un acto procesal adicional que tendremos que realizar precisamente al concluir la audiencia respectiva. Otras reglas de carácter general que vamos nosotros a ver, que debemos de atender en las audiencias, bueno, tiene que ver precisamente con un aspecto que ya conocemos, que es aquellos actos o aquellas directrices que responden al principio de accesibilidad cuando se trata de las personas con discapacidad, ¿no? Nosotros ya sabemos que en un procedimiento, cuando participa una persona con discapacidad, el órgano jurisdiccional está obligado a tomar ciertas medidas con el objeto de que la persona pueda llevar a cabo el goce de sus derechos sin obstáculos o sin obstrucción. Esto es el pleno ejercicio de sus derechos al momento de comparecer al juicio en condiciones de igualdad. Y entonces, con motivo de ello, el Código Nacional, pues de manera expresa, establece que cuando se trate de alguna persona con discapacidad, se debe contar con una persona de apoyo. Normalmente, pues esta persona de apoyo será aquella que ya tenga destinada para tal efecto la persona con discapacidad, es la que le va a auxiliar a realizar los actos o a comunicarse con la autoridad en su caso, con la finalidad de que haga uso de sus derechos durante las audiencias para garantizar su participación en forma adecuada. E incluso se puede hacer acompañar de animales para tal efecto. Aquí la propia ley establece que si se trata de personas con una discapacidad auditiva, bueno, será auxiliado a través de un intérprete de lengua de señas mexicanas y además se llevará a cabo un uso del lenguaje sencillo. Em, Cabe indicar que, bueno, pues por regla general ya vimos que las audiencias son públicas. Sin embargo, se pueden prohibir por cuestión de seguridad el ingreso a ciertas personas, o puede ser a personas armadas o con objetos peligrosos, algunas que contengan o porten distintivos gremiales o partidarios, que puedan afectar la integridad de alguno de los intervenientes, no solamente de las partes, puede ser de terceros que vayan a intervenir a la audiencia, entre otras. Entonces, este principio de que las audiencias son públicas, bueno, puede estar limitada por razones de seguridad. Otra cuestión que también puede ser una excepción a la publicidad es cuando se pueda afectar la integridad de las personas intervinientes o bien del interés de niñas, niños y adolescentes, desde luego esto en materia familiar, aunque también pues no debemos descartar la posibilidad de que pueda intervenir en algún juicio si es que está, desde luego, justificado la intervención de una niña, niño y adolescente en un juicio del orden civil y en cuyo caso también tendremos que atender a esta excepción a la publicidad de las audiencias. También se puede determinar que no presencien la audiencia cuando se trate de ciertas personas que no tengan que estarlo, desde luego, o sea, personas que tengan interés solamente en presenciar la audiencia cuando la información sea de carácter gubernamental relevante, cuando se trate de información confidencial, entre otros. Entonces, como podemos ver, hay una serie de excepciones al principio de publicidad que debemos de estar nosotros pendientes de ello. E inclusive, cuando se trata de periodistas y medios de comunicación, el Código Nacional establece la obligación para estos de indicar que se encuentran presentes para que la autoridad judicial, la persona juzgadora, en su caso, establezca un lugar adecuado en el cual estos lleven a cabo, digamos, su función, pero además también, en caso de que el juez les impida
la transmisión de la audiencia, así deberán acatarlo. Desde luego, si no lo hacen, pues el juez empleará las correcciones disciplinarias a las que hemos hecho referencia. Un aspecto que creo que es también importante que conozcamos es que las actuaciones aquí en tratándose de audiencias son válidas de pleno derecho, porque la autoridad, es decir, la persona juzgadora, cuenta con fe pública. Entonces, en este supuesto, bueno, adicionalmente la fe pública que de forma normal y natural tienen los secretarios o personas secretarias de acuerdos o actuarios, secretarios actuarios, en este caso, pues también se atribuye al órgano jurisdiccional esa fe pública con la finalidad de que todas las actuaciones que realice, pues gocen de esa certidumbre jurídica en razón de esa fe pública conferida por el legislador. Y otra cuestión derivada precisamente de la obligación que tenemos nosotros de materializar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, es precisamente que los registros de las audiencias se hagan en cuando se hagan en medios electrónicos, se prevea los diseños y formatos de accesibilidad. Además, como ya lo establecí, bueno, se va a establecer un lenguaje sencillo con la finalidad de que las personas con discapacidad puedan tener pleno conocimiento del desarrollo de la audiencia, de las determinaciones que se emitan durante esta, eh, todo ello con la finalidad de que pueda ejercer plenamente sus derechos. Entonces aquí el legislador, pues de manera expresa, a pesar de que ya tenemos desde luego un protocolo para tal efecto, bueno, de manera expresa decidió que se estableciera esta obligación que tenemos para registrar en formatos accesibles para las personas con discapacidad las diligencias que se deriven de las audiencias correspondientes. Como ya les había indicado, las audiencias, todas las audiencias que se puedan derivar de los procesos, en particular las audiencias preliminares de juicio, se pueden llevar a cabo a través de medios virtuales. Entonces, cualquier audiencia puede hacerse. Y esto puede responder a una petición de parte o bien porque la autoridad judicial así lo proponga. Entonces, esta determinación desde luego va a ser comunicada a las partes porque deberán de cumplir con ciertos requisitos. Bueno, desde luego los obvios, que es tener acceso a una computadora, dispositivo electrónico, la conexión a Internet y proporcionar un correo electrónico en donde se le va a compartir desde luego la liga de conexión. Entonces, las partes podrán estar presentes vía remota o a través de un sistema de justicia digital. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que habrá los tribunales, como lo establece el Código Nacional, podrá disponer o hacer el establecimiento de sistemas de justicia digital en donde las partes pueden acceder y desde luego verificar o llevar a cabo las diligencias a través de ese sistema de justicia digital o bien a través de algún otra tecnología, como puede ser precisamente una videoconferencia o estas plataformas como Zoom o Webex, que en mi caso es la que ocupamos nosotros. Entonces, las partes deben de estar pues, vía remota a través del sistema judicial. Aquí se confiere la obligación a quienes van a intervenir de establecer bajo protesta de verdad el lugar y el área en donde están transmitiendo, donde se está haciendo la transmisión de su participación. Entonces, esta es una cuestión que también deberemos de observar en las audiencias virtuales, además de que van a quedar registradas, son parte del expediente y no requieren transcripción. Expresa también el legislador señaló que estas audiencias virtuales tienen los mismos efectos y alcances jurídicos de las desarrolladas físicamente, desde luego, y que en ciertos casos se puede ordenar la separación o exclusión a los intervinientes.
Una puede ser cuando, bueno, en esta separación, pues cuando se trate de algún medio de prueba en donde se requiera que no haya comunicación entre quienes van a desahogar ese medio de convicción. Por ejemplo, una confesional a cargo de diversas partes, de diversas personas que constituyan la parte demandada o la parte actora, pues en ese supuesto va a llevar a cabo esa separación eh, para efecto de que haya una ausencia de influencias o injerencias, inclusive pues, se pueden enviar a salas virtuales y desde luego tomar todas las medidas necesarias para que no se vicie, en este caso, la diligencia o la recepción del medio de prueba correspondiente. Entonces, esas son algunas de las cuestiones que debemos de tomar en cuenta para el desarrollo de las audiencias virtuales que podrá eh, verificarse en cualquier audiencia del proceso. Bien. Vamos a hablar de los principios procesales. Estas audiencias, bueno, conforme al artículo 7 del Código Nacional, dice que en las audiencias se van a observar los principios que establece el artículo 7. En el artículo 7 se establecen, además de estos principios que ustedes ven en pantalla, otros tipos de principios, como el de privacidad para la materia familiar, el de perspectiva de género, que, por ejemplo, es un principio que rige de manera transversal para todos los procesos y otro tipo de principios que también, el de acceso a la justicia, eh, que también están ahí. Pero, ¿cuáles son los principios que, digamos, en forma más palpable se van a presentar precisamente en el desahogo de las pruebas, perdón, el desarrollo de las pruebas de las audiencias preliminar y de juicio, o cualquier otro tipo de audiencia, como puede ser una incidental? Bueno. Los principios que veremos son oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad, concentración, colaboración y preclusión. Desde luego que el Código Nacional se dedica a definir cada uno de estos principios, ¿no? Pero como nosotros vamos a ver, les voy a dar unos pequeños tintes en relación, algunos tópicos en relación a estos principios, que no solamente, bueno, están en el Código Nacional, pero que además también la Corte se ha pronunciado con relación a algunos de ellos. Por ejemplo, en el caso de la oralidad es importante que nosotros tengamos claro que este principio de oralidad va a regir desde luego a partir de que se decrete o se dicte auto en el cual se señala fecha para la audiencia preliminar. Entonces, a partir de ese momento, las peticiones van a ser orales, ya lo veremos, pero esto significa que bueno, la oralidad va a ser una cuestión que va a estar presente durante el sistema de audiencias y que, desde luego, se complementa con aquella prohibición de que los litigantes lleven a cabo la lectura de textos completos o apuntes completos para desarrollar su actividad durante las audiencias. Entonces, es un principio que vamos a ver materialmente reflejado a partir de que señalamos fecha para la audiencia preliminar. En cuanto a la publicidad, bueno, y nosotros ya sabemos que pues, las audiencias son públicas, ya hice referencia a que puede haber excepciones a esta publicidad por razones de seguridad o bien en aquellos casos en que se pueda afectar la integridad de las personas, de niñas y adolescentes, y se trate de asuntos donde haya información gubernamental relevante o confidencial, ya tocamos este tema. Entonces, la publicidad, ¿qué es lo que pretende garantizar? Pues la transparencia de la autoridad judicial en el desarrollo de la misma, ¿no? Ver cómo se están eh, conduciendo las personas juzgadoras precisamente durante el proceso y que, bueno, que se están cumpliendo con las formalidades y las reglas que establece el propio Código Nacional. En cuanto a la igualdad, este es uno de todos los principios que son principios son importantes, pero digo es muy importante porque hay que considerar aquí que al hablar del juicio oral civil estamos hablando inicialmente de una contienda en donde se trata de intereses de particulares, en cuyo caso pues se pretende un equilibrio procesal, una igualdad procesal. En este caso, cuando hablamos de igualdad procesal,
la Corte ya ha dicho, y por eso es que lo reproduce el Código Nacional, es que haya una igualdad en el trato de las partes, una igualdad en la oportunidad que éstas deben de tener para realizar sus actos procesales, en la igualdad de derechos y de cargas procesales, ¿no? Entonces, esta igualdad inclusive, de alguna forma, es una expresión o materializa también, se encuentra vinculado con el derecho fundamental al debido proceso, ¿no? Por cuanto a que constituye una regla de actuación del órgano jurisdiccional, quien debe en todo momento vigilar precisamente que haya esa igualdad entre las partes. Ahora, es importante considerar que esta igualdad procesal no es una igualdad matemática, ni tampoco es una igualdad que tenga que ser necesariamente en términos idénticos. ¿Y a qué me refiero? A que la igualdad procesal pues, se va a procurar, desde luego, en la forma y de acuerdo a cómo lo esté regulando el propio Código Nacional, el que va a establecer cómo va a actuar el juzgador. Eh, de tal suerte que no siempre se va a ver esa igualdad reflejada. No significa que si le plantean una pretensión al juzgador, necesariamente deba escuchar a la otra parte para que pueda resolver, y que en otro caso el juez plantea una solicitud, escuche a la otra parte, y entonces ahí se diga que se puede romper la igualdad porque para una cuestión sí la escuchó y para otra no escuchó a la contraparte. No se trata de ese tipo de igualdad porque pues, habrá que recordar, por ejemplo, que esa facultad de dirección del procesal juez, el principio de probidad procesal, pues también tiene como finalidad que repele o deseche todas aquellas promociones, incidentes o recursos que sean notoriamente improcedentes, ¿no? Entonces la igualdad no va a ser matemática, sino que esta igualdad procesal pues tiene que ver con que se vigile que durante el proceso pues, tenga las mismas oportunidades dentro del marco de la ley. ¿Cómo se materializaría un poco esta igualdad? Bueno, pues permito que, tal como lo establece la ley, a una persona después de propuesta una prueba superveniente, la escuche previamente para poder decidir acerca de si se admite o no, pues si la otra parte plantea otra prueba superveniente, pues actúe de la misma manera. Entonces ahí es como se materializa el principio de igualdad. Entonces no es en términos matemáticos, este, que cada que suceda algo tenga que escuchar a la otra parte, no es de esa manera, sino precisamente llevar a cabo este, esta igualdad con el objeto de que en el momento en que se vaya a emitir una sentencia, está determinada por, desde luego, que las pretensiones estén ajustadas a lo que marca la ley y no por una cuestión de alguna situación anómala durante el desarrollo del proceso. En la inmediación, bueno, pues nosotros ya sabemos que es ese contacto directo y ahora lo establece el Código Nacional e indelegable de que el juez presida las audiencias, no solo porque pues, va a ejercer la dirección procesal, sino también porque a través de ese contacto directo va a recabar el resultado de los medios de prueba para que en su oportunidad pueda emitir una sentencia que sea lo más ajustada a derecho. Y en este sentido, bueno, habrá que nosotros establecer que este principio de mediación, bueno, ya ha sido también interpretado por la primera sala de la Corte, en el cual nos ha dicho que ese principio procesal no se rompe por el hecho de que el secretario de acuerdos en funciones de juez pueda presidir la audiencia de juicio y dictar sentencia, ¿no? En ese supuesto, pues estableció que este secretario de acuerdos en funciones de juez, pues tiene todas las facultades, y que lo que el principio de inmediación prohíbe es que una persona recabe los medios de prueba y sea otra la que emita la sentencia. Entonces, pero si en el caso concreto el secretario encargado del despacho es quien conoce o recaba las pruebas y es quien emite la sentencia, no se rompe el principio de inmediación, y con menor razón se va a romper si quien preside la audiencia es
una persona juzgadora distinta, quien preside la preliminar, a quien preside la audiencia de juicio y emite la sentencia. Entonces, este principio de mediación pues tiene esas vertientes que nosotros debemos de tener en consideración para darle celeridad y que no tengamos ahí esta preocupación en cuanto a si rompemos con ese principio en estos supuestos que he indicado. Ahora, el principio de contradicción, bueno, se dice que es la facultad que se tiene para debatir pues tanto los hechos como el derecho que la otra parte está planteando. Digamos que este principio de contradicción pues, lo vamos a ver presente a lo largo del Código Nacional. Es importante indicar que esta contradicción se va a dar en los términos que establezca la propia legislación o codificación nacional. Esto significa que no por el hecho de que haya un principio de contradicción, como lo indiqué anteriormente, en todos los casos se va a escuchar a la contraparte. Habrá casos en que sí sea necesario, habrá casos en que no lo sea. Por ejemplo, ¿en qué caso no es necesario y que en algún momento fue una práctica, desde un punto de vista no correcta, cuando una parte promueve un incidente y antes de admitirlo, le doy vista para ver, determinar si lo admite o no lo admito? Eso no, desde la propia regulación y desde mi óptica, pues no sería viable, ¿no? Si una parte plantea un incidente, el juez determina si ese incidente es admisible porque fue interpuesto oportunamente y entonces la contradicción se va a dar cuando da vista a la otra parte, quien se va a promover sobre la incidencia y en su caso el juez va a resolver. Entonces, el principio de contradicción se va a materializar en la forma que la propia ley establece. Pero no podríamos indicar que porque tengo un derecho de contradicción que está materializado en este principio, puedo en cualquier momento hacer uso de la voz hacer valer cuestiones que no estén establecidas dentro del propio Código Nacional. Bien. Entonces, cuando la ley señala alguna vista, pues es precisamente la expresión del derecho de contradicción, de escuchar a la otra parte, con la finalidad de decidir la cuestión sujeta a conocimiento de la persona juzgadora. Otro principio, bueno, pues será el principio de continuidad. Y este principio de continuidad implica que las audiencias se desarrollen en forma sucesiva y solamente se van a suspender o diferir en los casos que marca la ley. Eh, Va muy de la mano del principio de concentración, en el cual pues, lo que se pretende es que se desarrolle la mayor cantidad de actos procesales en el mínimo establecimiento de las audiencias correspondientes. En este caso, en el juicio oral sumario, pues se establecen dos audiencias, que es la preliminar y la de juicio, donde vamos a ver que están concentradas una serie de actos con la finalidad de resolver de forma más pronta la controversia de qué se trata. Ahora, aun y cuando tenemos estos principios de continuidad y concentración íntimamente ligados, también el legislador en el Código Nacional ha sido muy prudente porque entendió que hay casos complejos en donde no se puede desarrollar en una sola audiencia, por ejemplo, el desahogo de todos los medios de convicción. Y entonces ahí indicó que el juez puede planificar digamos, las fechas de desahogo de los medios de convicción con la finalidad de que se dé celeridad y en ese aspecto indicó que estas se iban a celebrar de manera continua, o sea, establecer fechas, pero que sean inmediatas, es decir, día con día, para ver qué pruebas se van a desahogar. Entonces, ahí es importante que nosotros no perdamos de vista esta excepción, que es una excepción en realidad a esta continuidad, que podamos recibir o recabar pruebas en días consecutivos cuando la complejidad del asunto así lo amerite. Y ahí es cuando nosotros vemos cómo se ejerce la facultad de dirección procesal. El juez va a evaluar los hechos, la naturaleza de las diligencias, que son a través de las cuales vamos a recabar las pruebas, y determinará si es posible que en una sola audiencia se verifiquen o bien si señala días consecutivos para su recepción. Caso concreto, pues pruebas periciales que probablemente tengan cierta complejidad para el desarrollo y desahogo de las mismas.
Después se establece un principio de colaboración en donde pues lo que se indica es que eh, las partes son los que están interesados en llevar a cabo la solución del juicio y por lo tanto el juez deberá facilitar que éstas a través de un convenio puedan concluir con la audiencia en cualquier, con la audiencia, perdón, con la controversia en cualquier momento. Y el principio de preclusión, que como ya lo comenté, bueno, pues es la pérdida del derecho de la facultad que debió de ejercerse en determinado momento y que, bueno, no requiere de declaración alguna. Estos van a ser los principios que yo advierto van a operar con mayor fuerza en el desarrollo de las audiencias y de los cuales debemos tener presente porque son los que nos van a orientar la forma de actuar en determinados casos que probablemente no estén contemplados de manera expresa en el Código Nacional, pero que en base a la facultad de dirección del proceso y en unión con estos otros principios podamos dar la mejor solución y la inteligencia que, como ya lo he indicado, cuando estamos ante una petición que no tenemos claridad de cómo la vamos a resolver, lo procedente tal vez es, o lo más sano y prudente es decretar un receso, evaluar las circunstancias, la petición y proveer en consecuencia. Bien, vamos a pasar ahora sí a la audiencia preliminar. Eh, Y vamos a ver que aquí el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece cuándo la vamos a señalar y dentro de qué plazo. Aquí nos dice que contestada la demanda o la reconvención o transcurrido el plazo para producir esta última. Y se va a señalar de oficio y dentro de 15 días. ¿Esto qué significa? Bueno, inicialmente lo que indica es bueno, que el juez va a desarrollar de oficio el proceso. Porque una vez que se ha entablado la litis en el juicio controvertido, tendrá la obligación de revisar el estatus procesal del juicio y en su caso, de manera oficiosa, señalar fecha para la audiencia preliminar dentro de los 15 días siguientes. Como pueden ver, aun y cuando el Código Nacional establece que se va a dar vista con las excepciones y defensas que se interpongan en la contestación en la cuestión de demanda o contestación de la reconvención, eh, el, el- el Código Nacional, el legislador previó que desde cuando se tenga contestada la demanda o la reconvención, o se calcula el plazo, se va a señalar de oficio esta audiencia preliminar, que significa que, pues, de acuerdo a cómo está estructurado el juicio oral civil, pues no tendríamos que esperar a que transcurran los 3 días del desahogo de vista de excepciones y defensas. No hay por parte del legislador esta previsión, aunque en mi punto de vista creo que sería lo más prudente esperar a que se transcurra la vista o se desahogue esa vista, porque inclusive dentro de esa vista se pueden también llevar a cabo el ofrecimiento de las pruebas correspondientes. Eh, Hay que tener en cuenta que no se ordena una citación personal. El Código Nacional establece que lo único que se va a notificar personalmente es el emplazamiento y el emplazamiento a la reconvención, pero inclusive en el emplazamiento a la reconvención, esta también se puede hacer o también se debe hacer si se tiene señalado un correo para tal efecto, se puede llevar a cabo ahí la notificación de la reconvención. Entonces, cuando se emite auto para citar audiencia preliminar, ya no se va a llevar a cabo una citación personal a las partes interesadas, de aquí que estén obligados a vigilar el desarrollo del proceso, las partes interesadas y luego, desde luego, las personas representantes autorizadas. En ese mismo auto que señala fecha para la audiencia preliminar, se van a admitir las pruebas que estén relacionadas con las instrucciones procesales. Estas deberán ser rendidas en juicio, perdón, en la audiencia preliminar, y bajo el apercibimiento que a no serlo se va a declarar la deserción. Solo
se va a admitir documental para conexidad, independencia y contacto buscado. Sí, es decir, que no hay otra probanza distinta que se pueda aportar para la justificación de estas excepciones procesales, que es la conexidad, la dependencia y la cosa juzgada. Bueno, yo creo que en este aspecto, bueno, aunque es una restricción al derecho de defensa, el que no me permitas aportar otros medios de prueba distintos a la documental para los efectos indicados, pues yo creo que en este caso la restricción se encuentra justificada precisamente porque la idoneidad y pertinencia de la prueba para demostrar que alguna de estas opciones procesales está actualizada, pues es a través de la exhibición de las constancias en donde se advierta precisamente que existe un juicio conexo, que existe ya otro juicio que se está siguiendo precisamente por las mismas partes y las mismas pretensiones y acciones deducidas, y otro en donde ya se ha resuelto la cuestión que es materia del juicio. Entonces, en mi opinión es que esta restricción, bueno, creo que se encuentra fundada, tiene eh, elementos que podríamos considerar, pues no trastocan un derecho fundamental, que en este caso es el debido proceso, en su vertiente de formalidad esencial del procedimiento y a su vez tiene este derecho a probar en el debido proceso. Y creo que no se limita este derecho a probar como una formalidad esencial del procedimiento porque, repito, bueno, se encuentra justificado porque además ello va a permitir resolver de manera más pronta la cuestión que se esté planteando como excepción procesal. Y aquí viene un aspecto interesante que no debemos de perder de vista. Establecer que hay una etapa de fijación de la litis, que ya indiqué que va con la demanda, la contestación, la reconvención, contestación a la reconvención y desahogo de vistas de las contestaciones, que todos esos actos se llevan a cabo por escrito. Y hay otra cuestión que es precisamente a partir de ese momento que se da el sistema de audiencias, que inclusive la propia reglamentación del Código Nacional así la denomina, del sistema de audiencias. Entonces, a partir de este momento, del auto en que señala fecha para audiencia preliminar y hasta la sentencia, las promociones relacionadas con el procedimiento son orales. Y estas promociones se van a hacer al inicio de la audiencia, cuando precisamente encuentran esa relación con el impulso del procedimiento, y las que no tengan relación con el inicio del procedimiento, con la consecución del procedimiento, se van a hacer antes del cierre de la audiencia. Entonces, la ley de manera expresa va a prohibir que se lleve a cabo peticiones en formas escritas porque en ese supuesto se van a devolver a la parte interesada sin necesidad de acuerdo. Esto implica que únicamente se va a sentar una constancia de devolución del escrito que haya sido presentado en forma escrita en el sistema de audiencias. Otra cuestión que nosotros vamos a ver durante el sistema de audiencias es que cualquier circunstancia que se presente, cualquier cuestión debatida, se va a resolver en la propia audiencia. Esto significa, pues como ya lo he indicado, que no se podrá diferir en forma injustificada el desarrollo de la audiencia por una cuestión que haya sido planteada. Desde luego, las cuestiones incidentales tienen su propia reglamentación, pero en general, cualquier cuestión que en ese momento se presente con vista a la contraparte, si es así procedente, escuchándola, pues se va a resolver. Y durante el desarrollo de estas audiencias, pues se pueden consultar notas y apuntes, pero que el propio litigante lleve para llevar su conducción de la audiencia, de cuáles son los actos que tiene que realizar en cada una de las etapas, sus argumentaciones o inclusive algún criterio que para apoyar alguna petición quiera realizar, pues lo puede hacer. Lo que no puede hacer es precisamente, como lo había comentado, llevar a cabo la lectura de textos completos durante el desarrollo de las audiencias. Entonces, aquí
es otra de las directrices que nosotros debemos tener en cuenta. Pero la más relevante es que una vez que se señala fecha para la audiencia preliminar, ya las peticiones no pueden ser escritas, tendrán que ser orales, ya sea de inicio, si guardan relación con el procedimiento, con la consecución de este, o bien al cierre de la audiencia si no guardan esa relación. Se puede omitir la audiencia preliminar en dos supuestos, ¿no? Uno, cuando se trate de rebeldía, y otro, cuando exista allanamiento. En estos supuestos, o sea, cuando hay rebeldía, se procede ahí a proveer sobre las pruebas que haya ofertado, desde luego, la parte actora y se señala audiencia de juicio. Ahora es importante establecer que por el hecho de que el asunto vaya en rebeldía, esto no impide que el demandado o la parte demandada no pueda comparecer a la audiencia de juicio. Sí puede comparecer a la audiencia de juicio. Y en ese supuesto, pues su intervención, pues luego se va a reducir, en primer lugar, pues a participar en el desahogo de las pruebas en la audiencia de juicio. Nosotros vamos a ver que el Código Nacional establece unos alegatos de inicio y otros de clausura, pero bueno, como no hay no hay una postura asumida por parte del demandado o de la demandada en el juicio, entonces no podríamos establecer que tiene como tal esa postura defensiva y por lo tanto no podría haber alegatos de inicio en relación a ella, ¿no? Entonces por eso es que la ley dice, bueno, si es rebelde, puede comparecer a la audiencia de juicio, desahogar las pruebas, llevar a cabo alegatos de cierre, ¿no? Entonces, a mí me parecería de alguna forma, bueno, que eh, al omitirse la audiencia preliminar porque el asunto vaya en rebeldía, bueno, ya no se cumpliría propiamente con las demás fases que establece la audiencia preliminar, y entonces esto orillaría que en ese momento el juez, cuando se lleva a cabo eh, la declaración de rebeldía, que se tenga por contestada en sentido negativo, que es una de las consecuencias, pues analice los aspectos relacionados con los presupuestos procesales y la legitimación procesal. Lo va a tener que realizar para efecto de señalar la audiencia de juicio correspondiente. Ahora, cuando se trata de allanamiento, también no se verifica audiencia preliminar. Aquí el Código Nacional establece una modalidad en el sentido de que la ratificación debe ser con asistencia técnica de persona representante autorizada, que ya dijimos es una persona letrada en Derecho, es un abogado, un licenciado en Derecho. Pero aquí la cuestión es que esta ratificación la llevan a cabo ambas partes. Entonces, pues deberá de llevar a cabo esta ratificación tanto en la parte actora como en la parte demandada. También es importante considerar que cuando hablamos de allanamiento, pues debemos ver cuál es la sustancia del pleito y si los derechos respecto de los cuales se está verificando el allanamiento son disponibles. Esto significa que pues no siempre será procedente el allanamiento. Habrá que ver que sobre las pretensiones que se están reclamando, pues el demandado efectivamente pueda tener esa disposición. Aquí hay una tesis muy interesante que habla que alguna de las características del allanamiento es la conveniencia, que es dispositivo, y entre otras características. Y tiene que ver precisamente con que el demandado pueda satisfacer la obligación o lo reclamado por la parte actora, disponiendo de esos derechos, ¿no? Entonces, el allanamiento, digamos, de alguna forma debe de cumplir con esta cuestión de que los derechos discutidos respecto de los cuales el demandado se está allanando puedan ser dispuestos por aquel. De tal suerte que se presenta un allanamiento respecto a derechos no disponibles, entonces no sería posible llevar a cabo la ratificación. Bueno, entonces
Supongamos que el allanamiento sí es posible porque se trata de derechos disponibles, porque además las partes pudieran, en su caso, poner fin a la controversia sin necesidad de autoridad judicial, lo cual también es una característica del allanamiento. Supongamos que se cumple con estas cuestiones. Bueno, entonces el juez ahí va, después de ratificado, va a estudiar la legitimación procesal y va a dictar sentencia en un plazo que no va a exceder de 10 días. Entonces, esa va a ser la consecuencia del allanamiento y, por ejemplo, perdón, y por lo tanto, cuando se trata de rebeldía, o sea, que el demandado incurre en rebeldía, o bien se allana, entonces no va a haber audiencia preliminar. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias por no acudir a la audiencia preliminar? Eh, en sí, el Código Nacional no impone una sanción a las partes interesadas por su inasistencia, pero sí a la persona representante autorizada con una multa de 20 a 60 días de unidad de medida de actualización. Entonces, esta es una regla especial porque ya habíamos visto que hay otra regla general en la cual también se impone una multa a las personas representantes autorizadas, que es una multa superior, pero para la audiencia preliminar solamente es entre los 20 y 60 días o un mes. Ahora, esto va a provocar un diferimiento. ¿Qué va a pasar? Bueno, si una o ambas partes no asisten al diferimiento, entonces el juez va a examinar los presupuestos y las excepciones procesales y va a proveer pruebas, citando a audiencia de juicio. ¿Qué significa? Que entonces la audiencia preliminar ya no se va a desarrollar por todas sus etapas, ¿no? De acuerdo a lo que aquí establece. Entonces, se va a saltar alguna de las etapas correspondientes, como va a ser la conciliación, la depuración del debate, también se la va a saltar, porque estima el legislador que ya no son necesarias porque no está la asistencia de una de las partes o de ambas. No, aquí a mí me llamaría un poco la atención cuando se trata de la inasistencia de una de las partes. ¿Por qué? Porque si la otra está presente, tal vez el hecho de que se vaya desarrollando la audiencia preliminar por todas y cada una de las etapas permitiría la incorporación a la parte asistente tardía y por lo tanto al desarrollo de aquellas etapas en las cuales su participación, sin que se retrotraigan las fases, pues sea factible, ¿no? Entonces, pero bueno, no, aquí el legislador decidió por darle celeridad al desarrollo de la audiencia y estableció, bueno, si no asiste una de las partes, ya estamos en una audiencia de diferimiento, o bien ambas, bueno, pues vas a examinar o persona juzgadora examina presupuestos y excepciones procesales. Provee sobre pruebas y cita audiencia, o sea, lo reduce el desarrollo de la audiencia a esos tres actos procesales. Bien. Vamos a ver ahora sí, sí, cuáles son las fases de la audiencia preliminar. Y nosotros vamos a ver que se desarrolla en cinco fases: la depuración, el procedimiento, la conciliación, la depuración del debate, calificación sobre admisibilidad o desechamiento de pruebas y citación para audiencia de juicio. Entonces, en la primera fase de depuración, pues, se indica o se confiere la obligación al juzgador de examinar la legitimación procesal. Aquí es bien importante que nosotros establezcamos que técnicamente esta legitimación procesal nosotros ya la examinamos inicialmente con la demanda o la contestación, en donde ya verificamos por un lado si quien comparece en representación de la parte actora o de la parte demandada tiene facultades para comparecer al juicio, por un lado, o por otro lado, si las personas comparecen por derecho propio, en cuyo caso su capacidad procesal, si no es cuestionada, pues se entiende o se presume que cuentan con ella. Entonces ahí el juez hace un primer pronunciamiento en cuanto a la legitimación procesal, estableciendo si si comparecen a través de una persona distinta, en el caso de las personas físicas, o de la representación de las jurídicos colectivas, esta se encuentra justificada
para establecer que en ese supuesto se encuentran en la aptitud legal no solamente de desarrollar la audiencia, sino de sustanciar el proceso. Hecho este pronunciamiento, entonces lo que va a hacer el juez, si hubiese excepciones procesales, es desahogar las pruebas que estén relacionadas con estas, o en su caso, declararlas desiertas si es que las pruebas no fueran desahogadas por la oferente de la prueba. Y después de ello, bueno, las va a resolver con excepción, o sea, con exclusión de la incompetencia, la cual está dispuesta por el Código Nacional que sea resuelto por el Tribunal de Alzada. Pero todas las demás excepciones procesales, que a continuación las vamos a enumerar, pues estas se van a resolver por parte de la persona juzgadora en la audiencia preliminar. Ahora, ¿cuáles son esas excepciones procesales? Y aquí las vamos a tener. Eh, Aquí ya el legislador da una definición de que son las oposiciones de la parte demandada para impugnar o contradecir el procedimiento sin atacar el derecho sustantivo en el litigio. Como podemos ver, bueno, pues se da una lista de excepciones procesales: falta de cumplimiento del plazo, condición a que está sujeta la obligación, la imprudencia de la vía, la incompetencia de la autoridad jurisdiccional, que ya dijimos, esa la resuelve el Tribunal de Alzada, la dispendencia, la conexión en la causa, la falta de personal del actor o del demandado, la falta de capacidad del actor, la cosa juzgada, la remisión al arbitraje y las demás a las que la ley les dé ese carácter. Normalmente es una costumbre que el legislador ponga esta fracción. Bien, aquí, como podemos ver, no hay una distinción teórica en cuanto a excepciones procesales, dilatorias y perentorias, ¿no? Sino que las excepciones procesales, a su vez, también de alguna forma abarcan las excepciones dilatorias. Como nosotros sabemos, las excepciones dilatorias son aquellas que tienden, como su nombre lo dice, a dilatar el ejercicio de la acción, ¿no? Entonces, y entre ellas vamos a tener a la falta de cumplimiento del plazo o condición a que esté sujeta la obligación, y otra que no se menciona aquí, que puede tener ese efecto dilatorio, que es la división o la exclusión. Podrá tener ese efecto dilatorio y el legislador, en forma general, estas no las pone como dilatorias, sino como procesales. A mi punto de vista, creo que en cuanto a las excepciones procesales guardan relación con dos cuestiones. Una, con el examen de presupuestos procesales, tales como, por ejemplo, la vía, la incompetencia, ¿no? Estos son presupuestos procesales en tanto que son condiciones necesarias que se deben cumplir para desarrollar válidamente el proceso. Otras cuestiones que también son presupuestos procesales, pues es precisamente que se haya verificado el emplazamiento con las formalidades de ley, el emplazamiento, el litisconsorcio y también la personalidad. Entonces, como podemos ver, dentro de este catálogo de excepciones procesales, unas están dirigidas a examinar presupuestos procesales, que inclusive dentro de uno de los normativos, el propio legislador estableció su examen cuando se hace en rebeldía o se va en rebeldía al juicio, pero cuando no va en rebeldía, bueno, se tienen que hacer en vía excepción procesal, que son la imprudencia de la vía, la incompetencia y la falta de personalidad, ¿no? Esas son las excepciones procesales. Y otras que tienen que ver con la disposición del objeto del proceso, y entendido como objeto del proceso como la sustancia del pleito, es decir, que el juez esté en la capacidad de conocer y resolver el asunto. Y entonces, ¿cuándo no estará en la capacidad de conocer o resolver el asunto? Bueno, pues cuando se dé precisamente la litisplendencia, donde ya hay un juicio previo, ¿no? Donde se está ejerciendo la misma acción con las mismas personas y las mismas pretensiones, y en cuyo caso, pues, de ser procedente, pues da por concluido, pues, eso, pues, el segundo de los juicios, y llevándose a cabo únicamente el primero. Entonces, no hay una disposición del proceso, como también ocurre en el caso de la cosa juzgada, en donde ya previamente se resolvió una situación con efectos
de sentencia ejecutoriada, que son inmutables y que ha de observarse. Entonces, como podemos ver, las excepciones procesales están vinculadas con dos aspectos: con el examen de presupuestos procesales y con la disposición del objeto del proceso. Y a grandes rasgos, de acuerdo al Código Nacional, estas serían las excepciones procesales que vamos a examinar en la depuración del proceso, Señalar que el propio Código Nacional indica cuál es el efecto jurídico de cada una de estas excepciones una vez que se encuentran justificadas o resultan operantes, ¿no? Por ejemplo, en la falta de cumplimiento del plazo de condición a que está sujeta la obligación, esta de ser prosperante, pues dará por concluido el juicio, dejará salvo los derechos para que cuando cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción, se pueda volver a, a ejercitar la acción, desde luego aquí con la condena en costas correspondiente a la parte actora. En el caso de la improcedencia de la vía, pues la obligación es regularizar el procedimiento en la vía correspondiente por parte del juzgador. Eh, la incompetencia de la autoridad, bueno, eso ya sabemos que la va a resolver el Tribunal de Alzada y se puede hacer mediante declinatoria o inhibitoria. Y bueno, el efecto es que deje de conocer si es que es prosperante o o fundada la incompetencia. La litispendiencia, pues da por concluido el segundo juicio. Ahí el propio Código Nacional establece una salvedad o una excepción eh, por lo que toca a los efectos jurídicos de las medidas cautelares en tratándose de cuestiones de carácter familiar, en donde no van a quedar sin efecto, sino que esto lo va a determinar el juez que conozca del primer juicio. La conexidad de la causa, que ya sabemos nosotros que es cuando dos procesos se encuentran unidos, ya sea por conexidad subjetiva u objetiva. Esto significa que pues, pueden proceder o pueden estar relacionadas ya sea por su objeto, por las personas que estén actuando y que se cumplan ciertas condiciones y que el propio Código Nacional establece esas causas. La falta de personalidad, pues conceder plazo para que se justifique. Aquí es bien importante que tengamos claro que cuando se da la falta de personalidad, el examen se hace sobre el documento que justifica esa personalidad. Entonces, cuando nosotros establecemos que hay un defecto en la acreditación de la personalidad, la prueba o sí, la prueba digamos, para justificar que efectivamente se cuenta con esa personalidad, recae en el vicio. ¿A qué me refiero? Que debe ser subsanable precisamente esa personalidad. Y debe ser subsanable en el entendido de que, bueno, el documento tal vez no se encuentra completo, no es legible, y en ese supuesto, pues no se puede advertir que tenga la personalidad que le fue conferida, pero no se trata de otorgar una nueva oportunidad para que presente un poder distinto, y tal vez concedido después de iniciada la contienda por parte del actor para justificar esa personalidad, porque si fuera de esa manera, pues se estimaría que cuando instó al órgano jurisdiccional no se tenía esa facultad y por lo tanto, pues en ese supuesto no sería subsanable y desde luego tendría la consecuencia de dar por concluido el juicio sobreseyendo. En el caso del demandado, pues ya saben que si no se acredita la personalidad, se declara fundada la objeción que se realice. Aquí es una objeción que se realiza respecto de la del demandado. No se trata de una excepción, sino de una objeción a la personalidad. Entonces, en este supuesto, el juicio se sigue en rebeldía. En la falta de capacidad del actor, da al lugar a que se sobresea el juicio. En la cosa juzgada, bueno, ustedes ya conocen que hay cosa juzgada directa y refleja, y en la cosa juzgada se resuelve en la audiencia preliminar, y jurisprudencialmente se ha dicho que la cosa juzgada refleja se debe resolver al momento de emitir la sentencia definitiva. La remisión al arbitraje es una excepción procesal, se establece ya expresamente, normalmente no estaba en los códigos procesales, entonces había que extraerla de otra parte de la legislación. Y finalmente las demás a las que las leyes le den ese carácter, pues tal vez podría quedar como la división y la exclusión. Entonces, estas son las excepciones procesales que se tocarían precisamente en la depuración del procedimiento. Eh, Aquí habrá que ver que podemos poner una pausa, de favor.
compañera. Creo que no está. Bueno, vamos a. Bien. En cuanto a la depuración, ahí establezco que debe de haber una facultad o hay una facultad del juez para recabar de oficio las pruebas para dilucidarlas. Precisamente porque hay diversos criterios que establecen, por ejemplo, en el caso de la cosa juzgada, que ésta debe examinarse de oficio. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que aun y cuando inicialmente el Código Nacional establece que corresponde a las partes allegar de las pruebas documentales para resolver sobre excepciones de carácter procesal, bueno, habrá ciertas excepciones en el cual la actuación del juzgador sea de carácter oficioso y que requiera precisamente recabar estas pruebas para poder resolverlas, como el caso de la cosa juzgada. Bueno, hecha esa precisión, bueno, en la etapa pasaríamos a la siguiente etapa, que es a la de conciliación. Y en esta etapa establece la obligación al juzgador de hacer saber las pretensiones de las partes, eh, cuál es la posición que estos han guardado, desde luego, en el proceso, con la finalidad de escuchar sus propuestas y proponer las alternativas. El propio juzgador, desde luego, aquí lo importante es que cuando haga la propuesta de alternativas de solución, no adelante cuál sería el juicio o el resultado de la sentencia o de las pretensiones en su momento, ¿no? Entonces, tendremos que ser muy cuidadosos en ese aspecto de no tocar cuestiones de fondo para llevar a cabo estas propuestas o alternativas de solución al caso concreto en tratándose de la conciliación. Aquí es muy específico el legislador y dice, bueno, si van a llevar a cabo pláticas conciliatorias, pues que éstas no sean grabadas, que se decrete un receso para que no quede registro de ellos. Y esto pues porque desde luego es acorde a los principios que rigen la mediación y la conciliación en cuanto a que estas deben ser de manera voluntaria, ¿no? Debe haber una neutralidad desde luego también en cuanto a que las manifestaciones que realizan las partes en cualquier proceso de conciliación y de mediación no tienen efecto probatorio, ¿no? Entonces, por esta razón es que en el Código Nacional se prevé que no quede registro y no tengan efecto jurídico alguno las pláticas que se desarrollen, inclusive alguna manifestación que derivado de estas pláticas se lleve a cabo una vez que eh, se dio inicio de nueva cuenta a la audiencia y se empezó a grabar, pues tampoco tendrían efecto probatorio, de suerte tal que las partes no pueden invocarla, pero tampoco el juez puede tomarla en consideración para emitir la sentencia correspondiente. So pena de transgredir, desde luego, las formalidades o las reglas del procedimiento que están establecidas en el Código Nacional. Si las partes llegan a un convenio, bueno, pues se va a redactar. Y aquí es interesante porque, por regla general, las actuaciones, en este caso el acta mínima donde se tiene el desarrollo de las audiencias, solamente se firma por la autoridad judicial. Pero si se llega a un convenio, este sí va a ser firmado por todas las partes, ¿no? Por las partes interesadas. Entonces aquí ya van a tener que tener cuidado porque pues van a tener que recabar la firma de los intervenientes. Y además, el Código Nacional establece que el convenio solamente debe ceñirse a lo que es materia de la litis, esto es, a las pretensiones que fueron señaladas o reclamadas en juicio, y no puede extenderse a cuestiones diversas. Entonces, aquí limita que la transacción pueda incluir cuestiones que no son materia del juicio. Bueno, hecho que fue el análisis del convenio, y pues una vez que no tiene cláusula alguna contraria al derecho, a la moral o a las buenas costumbres, pues desde luego que se va a aprobar y va a obtener los efectos de una cosa juzgada. En caso de que no se lleve a cabo este convenio, entonces se va a hacer una invitación para que las partes asistan al Centro de Justicia Alternativa o bien a la institución equivalente en las entidades federativas para que, pues si así les conviene, pues lleven a cabo precisamente esas pláticas y lleven a cabo ese convenio que después tendrá que ser puesto en conocimiento de la autoridad judicial
con la finalidad de dar por concluida la controversia. Bien, no se logró la conciliación y pasaríamos a la depuración del debate. Y en esta depuración del debate, bueno, pues el legislador concentró dos cuestiones muy importantes para el desarrollo de la audiencia. Una que tiene que ver con la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidas y otra que tiene que ver con precisar acuerdos probatorios. Recordemos que para entonces ya nosotros tenemos en la mente que el juez va a tener claramente identificada cuál es la litis y que durante el desarrollo de las audiencias, bueno, va a establecer eh, que el debate se centre en la cuestión relevante, ¿no? O sea, va a establecer en límites precisos esa discusión jurídica, impidiendo que se desvíe hacia aspectos no pertinentes o que no guarden relación con los hechos, ¿no? Y entonces, lo que hace aquí el legislador a través de la depuración del debate es precisamente, en un primer momento, establecer que hechos ya no son materia de controversia, ya no son materia de litis, ¿no? Y esto se da precisamente a través del examen de las posturas que cada una de las partes asumió en la demanda, en la contestación, en la reconvención y contestación de la reconvención e incluso en el desahogo de vista. De tal suerte que se debe de apreciar qué hechos fueron admitidos. Y digo por qué que se deben de apreciar, porque aquí en el Código Nacional se faculta al juzgador para que también lleve a cabo esas propuestas sobre hechos no controvertidos. Mm, Como vemos más adelante, aquí en el Código Nacional sí se habla de una teoría del caso, ¿no? De una teoría del caso que nosotros sabemos que tiene que ver precisamente con una base fáctica, con una base jurídica y con una base argumentativa, en relación a cómo se conforma esta teoría del caso. Y en la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, bueno, nosotros lo que tenemos que verificar es precisamente cómo se da o cómo se construyó esa teoría del caso de cada una de las partes y el juez en ese momento pues establecer qué hechos pudieran quedar fuera de debate, porque esto va a tener una consecución, perdón, una consecuencia en precisar los acuerdos probatorios. Y estos acuerdos probatorios este, tienen diversas finalidades. La primera, pues va a ser, y la que está directamente relacionada con los acuerdos sobre hechos no controvertidos, es que las partes indiquen qué pruebas ya no son necesarias que se desahoguen en el juicio, ¿no? Entonces, un hecho queda fuera de litis y por lo tanto, alguna de las partes estima que ya no es necesario la recepción de algún medio de convicción. Por ejemplo, pues cuando hay la admisión sobre una documental, que ambas partes coinciden en su emisión, en su contenido, y si por ahí se hubiese propuesto alguna prueba pericial, como en algunas ocasiones se hace para el caso de que sea desconocida esa documental, sea impugnada, pues ya no sería necesario. Entonces, en ese supuesto, las partes podrán establecer como hecho no controvertido, pues la autenticidad del documento, su contenido y por lo tanto dejar o establecer como acuerdo probatorio que no se lleve a cabo la prueba pericial, pues que en este caso fue en documentoscopia, pues en ese sentido, ¿no? Pero además también en los acuerdos probatorios tienen otras finalidades. Por ejemplo, eliminar trámites probatorios, a que no es necesario que se decrete por parte del juzgador, que está muy vinculado también, desde luego, con la cooperación procesal, o sea, que las partes deben de eh, apoyar en el desarrollo de los medios de convicción de cada una de ellas. Por ejemplo, en la presentación de un testigo que a la contraparte le tiene el interés de que sea presentado, pero del cual no tiene conocimiento, por ejemplo, de su domicilio y se requiera de la cooperación de su contraparte para la presentación de ese testigo, ¿no? Entonces, eso podría ser un ejemplo de cooperación procesal. Este, en algunas otras cuestiones puede ser, y que es muy novedosa, en este caso es la de incorporar una prueba que no fue ofertada por ninguna de las partes, pero que estiman que guarda relación
con la materia del debate. Entonces, una parte podrá solicitar que se incorpore como prueba, ¿no? En acuerdo probatorio, algún medio de convicción que inicialmente no fue ofertado por ninguna de las partes. Entonces, ahí, con vista de la contraparte, y si ésta sí la admite, pues podrá llevarse a cabo la incorporación de este medio de convicción. Entonces, ahí sería como una excepción al principio de preclusión del ofrecimiento de las pruebas que deben realizar las partes en la demanda, contestación, reconvención, contestación y desahogo de vista de las contestaciones. Ahí son los momentos oportunos. Pero esta figura de la incorporación de la prueba en depuración del debate, pues es una cuestión a la que debemos estar muy atentos y desde luego pues eh, debe tener de cumplir con requisitos de admisibilidad esta incorporación de la prueba, no solamente porque la propongan las partes se va a llevar a cabo su admisión, eso ya en otro momento pues va a proveer sobre la admisibilidad de las pruebas, que es en la siguiente fase. Y entonces, en esta depuración del debate, en síntesis, se fijan acuerdos sobre hechos no controvertidos y se precisan acuerdos probatorios para los efectos ya indicados. Después pasaríamos a la calificación sobre admisibilidad o desechamiento de pruebas. Y aquí es bien interesante porque las partes o alguna de las partes puede solicitar un debate sobre la admisión. ¿Y ese debate sobre qué va a versar? Pues puede versar sobre la pertinencia de la prueba para que ésta sea admitida, pertinencia o idoneidad de la prueba, y la otra sobre el cumplimiento, que en este caso sería el incumplimiento de los requisitos que la ley establece para su admisión. Entonces, este debate sobre admisibilidad no lo va a hacer de oficio el juez, lo tiene que solicitar parte interesada. Después de llevar a cabo este breve debate sobre admisibilidad de las pruebas, entonces el juez sí se pronuncia sobre la admisión o el desechamiento de ellas. En el caso de que sean admitidas, pues va a ordenar la preparación. Y aquí es importante establecer que después de la preparación, digamos que ya el juez se pronunció sobre las pruebas, entonces vienen las peticiones finales que ya habíamos comentado, que son aquellas que van a realizar en el sistema de audiencia de las partes, pero que no guardan relación con la prosecución del procedimiento. Entonces, ahí es donde las partes van a solicitar, por ejemplo, que se les expida copia certificada del expediente, de la videograbación, hasta una autorización de personas, pues ahí lo podrán un cambio de domicilio, de correo para efectos de oír notificaciones. Entonces, ahí es importante que nosotros, cuando el juez de la oportunidad, llevar a cabo las peticiones finales, e inclusive yo diría que después de ello se establezca claramente que está en el momento de realizarse las peticiones finales de esta audiencia para que las partes de alguna forma estén en el entendido de que ahí podrán hacer esas solicitudes y no después que ya el juez decrete la fecha para la audiencia de juicio, pues vengan las peticiones, ¿no? Ahí sería en ese momento. Bueno, una vez que se llevó a cabo esta calificación sobre admisibilidad o desechamiento de pruebas, aquí en esta fase vamos a tener en cuenta algunas cuestiones muy, muy importantes. Eh, en las pruebas hay requisitos de admisibilidad que debemos de cumplir. Primero, pues que estén permitidas por la ley, que sean pertinentes, sean idóneas, se refieran a hechos controvertidos, y cumplir con otros requisitos que la propia ley nos va diciendo. Aquí nosotros debemos de entender, cuando hablamos de la admisión de las pruebas, que hay dos tópicos importantes. Uno, que el derecho a probar es de naturaleza constitucional por cuanto a que se encuentra vinculado al debido proceso como una formalidad esencial del procedimiento. Entonces, esto hace que el espectro eh, de protección y por tanto de admisibilidad de las pruebas deba ser amplio, ¿no? Y entonces opera otro principio que es el de máxima actividad probatoria, que significa que se debe permitir a las partes que aporten al juicio la mayor cantidad de elementos probatorios para acreditar sus respectivas proposiciones, ya sea que motiven su acción o su excepción.
pero sí se encuentran limitadas, ¿no? O sea, es válido limitar este derecho a aprobar, este, como lo veremos a continuación. Es precisamente en aquellos casos en donde el legislador estableció cuándo se van a inadmitir las pruebas, ¿sí? Que ahorita los vamos a ver. Pero ¿qué otros requisitos, además de admisibilidad? Pues el artículo 255 establece expresar con claridad o el hecho o hecho que se pretende probar. O sea, bastará con que se establezca prueba que relacione con el hecho 1 o 3 de la demanda o de la contestación según corresponda. O sea, no necesariamente que se establezca expresamente el hecho a demostrarse. Proporcionar nombre y domicilio de los testigos y peritos y pidiendo citación de la contraparte para responder el interrogatorio. Entonces vean aquí cómo ya se establece como requisito pedir que se cite a la contraparte para responder el interrogatorio. ¿Cuál interrogatorio? Pues el que derive de la declaración de parte o el que derive de la prueba confesional. Indicar nombre de perito, domicilio, clase pericial y cuestiones a resolver, que esta propiamente deriva de la regulación de la prueba pericial, y exhibir este documento, los documentos que tengan su poder o escrito de solicitud sellado de aquellos que no lo estén. Entonces, aquí nosotros ya sabemos que por regla general, pues todos los documentos deben de aportarse desde la demanda y de la contestación, y habrá algunas salvedades, como cuando se trata de documentos de los cuales no se puede obtener copia, en cuyo caso, bueno, si está ese documento ante una autoridad o archivo público, pues deberá presentarse la solicitud sellada de la misma para que el juez en su momento pueda proveer que la autoridad correspondiente la remita a costa del interesado. Entonces, evidentemente que también estos documentos deberán estar relacionados con los hechos que son materia de la ley. En torno a los testigos, también deben de estar señalados en los escritos que fijan la controversia a efecto de verificar que son idóneas la recepción de su testimonio para resolver el juicio, y su domicilio, y aquí ya sí es expreso el legislador, que en caso de que el oferente se obligue a presentar al testigo, no será necesario que se establezca su domicilio. Decía yo que en tratándose de pruebas, pues tenemos que procurar eh, satisfacer ese principio de máxima actividad probatoria en el entendido de que ese derecho a probar es de naturaleza constitucional, ¿no? Y por lo tanto materializa el derecho al debido proceso. Bueno, entonces, para poder restringir estos aspectos a los que me he hecho referencia, bueno, tendríamos que verificar que la propia ley establece casos de inadmisión. Una, bueno, que sean ofrecidas extemporáneamente, salvo que se trate de prueba superveniente o incorporadas por acuerdo probatorio, como ya lo hemos visto. Otras que sean contrarias a derecho, que versen sobre hechos no narrados por las partes. ¿Por qué? Pues porque nosotros sabemos que si un hecho no es narrado por alguna de las partes, pues no es un hecho materia de litis, y por lo tanto, aun y cuando se llegue a demostrar que es una cuestión de esta naturaleza, pues tampoco puede ser tomada en cuenta al momento de emitirse la sentencia, y por eso hay esa restricción. Cuando se trate de hechos imposibles o notoriamente inverosímiles, que no cumplan con requisitos de admisibilidad a los que ya hemos hecho referencia, testigos no relacionados con la litis o no se presenten documentos obligados a exhibir, y cuando la pericial se trate de conocimientos generales, hechos acreditados en autos y simples operaciones aritméticas. Ahí también no será admisible la pericial. Entonces, como podemos ver, es una restricción a ese derecho a probar al que hemos hecho referencia, pero que encuentran su justificación para el correcto desahogo del proceso. En cuanto a la preparación, pues la regla general es que corre a cargo de las partes su preparación, y de no hacerlo, pues se va a declarar desiertas, estas de manera oficiosa. Y bueno, solamente en caso de excepción, si el juez así lo estima, en auxilio del oferente va a expedir oficios, citaciones y designará, desde luego, un perito tercero. Entonces, estas son las cuestiones que vamos a advertir en esta etapa de calificación de admisibilidad. Y después de esa etapa de calificación de admisibilidad, entonces ya el juez va a citar para audiencia de juicio dentro de los 40 días siguientes, y como lo dije,
cuando se trata de un asunto complejo, inclusive puede planificar el desahogo de las pruebas en más de una audiencia en días consecutivos para no perder ese o no romper con el principio de continuidad. Las partes quedan debidamente citadas, hayan asistido o no hayan asistido a la audiencia, porque ya como comentamos, todo lo que se resuelva en la audiencia, pues las partes quedan notificadas para tal efecto. Bueno, pues ya estamos en la audiencia de juicio y aquí vamos a ver que hay tres fases: el desahogo de las pruebas propiamente, los alegatos de cierre y el hecho de que se declare visto el asunto para emitir sentencia. En el desahogo de pruebas inicialmente se va a llevar a cabo los alegatos de apertura que tiene que ver con la exposición de la teoría del caso de cada una de las partes, en donde se establece esa base jurídica, esa base fáctica y esa base probatoria, que es lo que conforma una teoría del caso, ¿no? En forma breve. La va a exponer en esos alegatos de apertura la parte actora, la parte demandada, y después de haberse expuesto estos alegatos de apertura por cada una de las partes, entonces después designa el orden en que se van a desahogar las pruebas. También va a declarar de ciertas aquellas que no se encuentren preparadas. Esto es, si pues va a hacer un pronunciamiento en donde va a señalar el orden del desahogo de las pruebas, pero ahí mismo va a decir: se declaran desiertas las pruebas tal, tal y tal, en virtud de que no se encuentran debidamente preparadas. Esta determinación es irrecurrible. Y después de ello, entonces sí ya procede la recepción de los medios de prueba, ¿no? Aquí recordar, bueno, ya había yo comentado como una regla general en las audiencias, pues que cada una de las partes se va a identificar, y los terceros también, a fin de que pues sepa quiénes están asistiendo a la audiencia. Después de llevar a cabo la recepción de las pruebas, que desde luego pues, tiene que ver con aquellas que fueron admitidas en la audiencia preliminar y que contempla el Código Nacional, entre las que puede estar la confesional, la testimonial, la pericial, la declaración de parte propia y de parte contraria. Aquí está esa novedad que es de parte propia, el reconocimiento, entre otras pruebas. Desde luego habrá algunas que se desahoguen dada su propia y especial naturaleza jurídica, como la instrumental, la documental y las presuncionales legal y humana, ¿no? Entonces, todas estas pruebas aquí se van a desahogar. Después de ello se va a dar unos alegatos de cierre, y aquí ya es donde las partes van a hacer un razonamiento lógico jurídico respecto a la comprobación de la teoría del caso, que no tiene, bueno, ni que tiene que ver precisamente con la acción o con la excepción o defensa que se haya opuesto. Em, También es importante establecer que en esta etapa de alegatos de cierre, pues no es correcto llevar a cabo textos a los que demos lectura, sino solamente notas y apuntes breve para irnos guiando, por lo que toca a las partes. Y por otro lado, tampoco es válido, si me dejas contestar, por favor, pones una pausa, compañera. Y bien, como indicaba en estos alegatos de cierre, bueno, pues tiene que ver con digamos, los argumentos que van a realizar las partes en relación a la comprobación de los elementos de la acción, o bien porque resulta fundada y operante alguna excepción de las que hayan opuesto en base a los hechos impeditivos o extintivos de la acción correspondiente. Entonces ahí, en esos alegatos de cierre, vamos a aprovechar para hacer notar eso al órgano jurisdiccional. Lo que no será válido es establecer una remembranza de cuáles son los actos procesales o la forma en que se desarrolló el proceso, porque realmente eso no interesa, sino más bien esos razonamientos lógico-jurídicos a los que he hecho referencia. Y bueno, pues una vez que se tienen por hechos estos alegatos de cierre, se declara visto el asunto para emitir la sentencia. La sentencia se va a dictar el mismo día, ¿no? Y para tal efecto se va a decretar un receso suficiente para poder llevarla a cabo, salvo la complejidad del asunto en donde se puede diferir la audiencia en 10 días. Este, Aquí se establece una serie de obligaciones que tendrá que cumplir la autoridad judicial
Inicialmente llevar a cabo una explicación breve, clara y sencilla y en lenguaje cotidiano de la sentencia, para después dar lectura a los puntos resolutivos. Obviamente, si no comparecen las partes para llevar a cabo la explicación de la sentencia, esta puede ser dispensada, ¿no? Va a entregar en versión escrita en un plazo no mayor a 2 días esa sentencia. También se le impone la obligación, en tratándose de grupos vulnerables, de explicar y dictar con ajustes y formatos para su comprensión la sentencia correspondiente. Ya sabemos que esta es parte del derecho de accesibilidad a la justicia por parte de personas con discapacidad o que pertenezcan a pueblos o comunidades indígenas en donde se establecen estas directrices que debemos de tomar en consideración. También hará saber a las partes el derecho y término que tienen para impugnar la sentencia. Va a explicar, desde luego, también las ventajas del cumplimiento voluntario y el deber que tienen de vigilar el expediente. Entonces, aquí, como podemos ver, pues ya se establece al órgano jurisdiccional una serie de obligaciones que va a tener que satisfacer después de que emita la sentencia correspondiente, con la finalidad de que las partes también tengan conocimiento del derecho de conformarse con ella, en todo caso, y si no se van a inconformar, pues para que estén al pendiente del cumplimiento voluntario de porque ahí se establece como un trámite o para ese cumplimiento voluntario, en el cual se señala una audiencia para que se definan los términos de ese cumplimiento. Entonces, habrá que estar atentos a esta cuestión. Bien. Entonces, con el dictado de la sentencia y el cumplimiento de estas cuestiones, se da por concluida la audiencia de juicio y digamos que hasta ahí termina el sistema de audiencias, ¿no? En donde ya dijimos que todas las peticiones son orales y que si las realizamos en forma escrita nos las van a devolver sin necesidad de acuerdo. Y bueno, pues para el diferimiento y suspensión, ya hemos indicado que si una parte carece de persona representante autorizada o bien inclusive si no comparece esta, se difiere por una sola ocasión, excepto si en la audiencia de juicio solamente se van a desahogar pruebas documental, instrumental y presuncional. También se puede diferir por pruebas que no se desahogan por causas no imputables al oferente, siempre y cuando haya hecho las gestiones necesarias que a él le correspondan realizarlas, también por caso fortuito o fuerza mayor, o porque las partes de común acuerdo lo soliciten, sobre todo en esta parte de que las partes lo soliciten es para el efecto de llegar a una conciliación en cumplimiento al artículo 17 de la Constitución. También se puede diferir por la complejidad del asunto para la emisión de la sentencia, que ya vimos que tendrá que ser dentro de 10 días. Y cuando se trate de audiencias virtuales, cuando existan problemas tecnológicos y la audiencia se desarrolle virtualmente. Entonces, estos son algunos casos de diferimiento y suspensión de la audiencia que debe de observar la persona juzgadora al momento de llevar a cabo el sistema de audiencias en el juicio oral civil. Se prevé la figura de la regularización del procedimiento, la cual puede versar sobre omisiones o irregularidades del proceso. Nada más indicar que aquí la Corte ya se pronunció en el sentido de que este es para dar una debida conducción al juicio y sobre cuestiones menores, de tal suerte que no es para el efecto de revocar determinaciones. Entonces, para eso es la regularización del procedimiento. En cuanto a la aclaración de la sentencia, bueno, si la sentencia contiene omisiones, cláusulas o palabras contradictorias, ambiguas o oscuras, y aquí es importante dos cosas. Bueno, una que se plantea por escrito dentro de 3 días, pero dentro de las importantes es que no va a alterar el plazo del recurso de apelación. Entonces, es importante tener en cuenta que aunque se presente la aclaración y se decida sobre esta, pues entonces no se interrumpen los términos para la apelación de la sentencia correspondiente. Y bueno, evidentemente la aclaración no puede variar la sustancia de la resolución. Em, ¿Se puede concentrar la audiencia de juicio a la audiencia preliminar? Sí, si solamente fueron ofertadas pruebas documentales, instrumentales y presuncionales. Entonces,
que no, que se desahogan dada su propia y especial naturaleza jurídica, que no admiten preparación. Entonces, dentro de la audiencia preliminar, una vez que se decreta la concentración de la audiencia de juicio, que lo cual puede ser, desde luego, o bueno, tendrá que hacer el juzgador si así lo advierte, o a instancia de parte, si es que el juzgador no lo hace de oficio, pues se va a iniciar con los alegatos de inicio, en los cuales ya vimos que tienen por objeto establecer la teoría del caso de cada una de las partes. Se desahogan las pruebas a las que he hecho referencia y se escuchan alegatos de cierre para después dictar la sentencia. Entonces, es otro aspecto que vamos a tener en cuenta, la concentración de la audiencia de juicio. Algunos actos procesales que se pueden presentar dentro de la audiencia, pues es la nulidad de actuaciones que por regla general, cuando estamos en el sistema de audiencia, se hará valer, bueno, es el código en la audiencia siguiente, si se trata de la preliminar, y cuando estamos en la de juicio, en la propia audiencia de juicio, hasta antes de emitir sentencia. Em, Se puede llevar a cabo la recusación antes de la calificación de admisibilidad de pruebas, concentrar la audiencia de juicio, como ya lo había indicado, regularizar el procedimiento, las pruebas supervenientes, ¿no? Que también se establece en el propio Código Nacional, que tiene que ver precisamente cuando no tenemos conocimiento de alguna prueba documental, cuando se trate de pruebas que se confeccionan después a los escritos que fijan la litis. Son unas de las pruebas supervenientes que podemos ofertar. La nulidad de emplazamiento se puede dar en cualquiera de las audiencias, o sea, en todo tiempo, hasta antes de emitir la sentencia definitiva. Se puede llevar a cabo la objeción de documentos en cuanto al alcance y valor probatorio y también la impugnación de documentos. Entonces, estos son otros actos procesales que también pueden verificarse durante las audiencias que hemos señalado. Eh, y bueno, con estos aspectos generales que he indicado, con esto daríamos por concluida esta temática acerca de las disposiciones generales sobre las audiencias en juicio oral civil. Entonces, agradezco mucho la atención prestada a su servidor y doy por concluida esta clase. Muchas gracias.